Hola, bienvenidos al cuarto encuentro sobre las mil y una noches. Vamos cerrando el ciclo, vamos cerrando el texto. 3 tomos. Aquí tengo el tercero por una cuestión obvia. Luego de haber avanzado unas 3000 páginas, el lector empieza a pensar que esta historia es infinita. Y hay razones para pensar que sí, que podría ser infinita. Porque tratándose de una antología de cuentos, uno podría pensar que se podían incorporar aún más. Pero la lógica que respondió a esta antología, tener una narradora con su propia historia, con una historia que, como dijimos al comienzo, tiene que ver con una redención del rey Shahryar y también con un acto de justicia en torno de las mujeres sacrificadas por él, digo, esa historia también tiene que tener un cierre. Estamos en la noche 1000, en esa noche 1000 en la que Sheresade viene contando un cuento y nos encontramos con algo que Mardul y todos los traductores llaman la conclusión. Es decir, de alguna manera, de una manera muy profunda, el narrador entiende, los narradores, uno podría pensar que todo esto ha sido un trabajo colectivo, tal vez haya sido obra de una sola pluma que ordenó las historias. No quiero decir que las creó, ¿no? De ninguna manera, porque ya dijimos que estos cuentos son de origen persa, chino, griego, egipcio, árabe, es decir, indios, de toda la civilización, las civilizaciones que rodeaban al mundo árabe. Valdría decir que fundamentalmente quien puso por escrito esto y quien lo ordenó, decidió también cerrar esa historia, muy lógicamente, por otra parte. Y luego de esas 1000 noches, de manera un poquito fantástica, que también forma parte del gran sustrato de las 1001 noches, el narrador nos ubica específicamente con Sheresade, Doña Sada, su hermana, y el rey Shahryar, en esa habitación en la que no exactamente estaban contándose cuentos nada más, sino que por supuesto, como ustedes saben, había un beneficio y un usufructo por parte del rey de Sheresade. He sido muy cuidadoso para decirlo, pero un usufructo del cuerpo de Sheresade. Y 3 años, más o menos, si calculamos 1000 noches, un poquito menos tal vez, nos daremos cuenta de que todo esto tiene que dar un fruto, es decir, naturalmente tiene que darlo. Y tras de contar así esta historia, añadió Sheresade, y esta es, oh rey afortunado, la tierna historia del príncipe Jazmín y de la princesa Almendra, tal como lo están escuchando. El último cuento tiene una imagen, una cantidad de metáforas en torno del discurso alegórico de las 1001 noches. Y la he contado como llegó a mí, pero Alá es más sabio. Nuevamente, Sheresade invocando a Dios, el nombre árabe de Dios, Alá, constantemente, para dejar en claro que la creación del hombre es maravillosa, pero la creación de Dios es la fundamental. Luego se calló. Entonces exclamó el rey Shahryar, oh Sheresade, cuán espléndida es esa historia, oh qué admirable es. Me has instruido, oh docta y discreta, y me has hecho ver los acontecimientos que le sucedieron y otros que y a otros que yo, y considerar atentamente las palabras de los reyes y de los pueblos pasados y las cosas extraordinarias y maravillosas, o sencillamente dignas de reflexión que les ocurrieron. Y hay aquí en verdad que después de haberte escuchado estas 1000
y una noches, fíjense que es el rey el que pone palabra y nombre a todo esto, salgo con el alma profundamente cambiada y alegre y embebida del gozo de vivir. Así pues, gloria a quien te ha concedido tantos dones selectos, oh bendita hija de mi visir. Ha perfumado tu boca y ha poseso la elocuencia en tu lengua y ha puesto la elocuencia en tu lengua y la inteligencia detrás de tu frente. El rey ya está absolutamente cambiado. No es ese criminal, ese asesino que abusaba de las mujeres y las mataba la misma noche, luego de haber gozado de ellas, sino que es un hombre que ha recuperado no solo la piedad, podríamos decir, sino el principio de justicia. Porque aquí algo clave en torno de este tipo de regímenes y este tipo de enseñanzas. El rey es rey cuando tiene la justicia detrás de sí, cuando es el símbolo de la justicia, cuando ejerce la justicia, más allá de sus caprichos personales. Por eso justamente tiene que haber un cambio. Has cambiado mi alma, ¿no? Y la pequeña doña Sada se levantó por completo de la alfombra en que estaba acurrucada y corrió a arrojarse en los brazos de su hermano y exclamó: «Oh, Sherezada, hermana mía, cuán dulce y encantadora y deliciosa, e instructiva y emocionante y sabrosa en su frescura es tu palabra. Oh, qué hermosas son tus palabras, hermana mía». Y Sherezade se inclinó hacia su hermana y al besarla le deslizó al oído algunas palabras que solo oyó ésta. Y al punto, la chiquilla desapareció como el alcanfor. La comparación bellísima, ¿no? Por otra parte, desapareció como el alcanfor, el perfume del alcanfor. Pero presten atención a algo que es notable. Veamos, iba a decir, ¿no? Algo que es notable. Le dice algo al oído que solo ella oyó. Es decir, ha llegado el momento, ¿no? Nos imaginamos que le está diciendo: ya está, esto está todo listo. Y Sherezade se inclinó hacia su hermana, y Sherezade se quedó sola durante unos instantes con el rey Shahriar, y cuando se disponía él, en el límite del contento, a recibir en sus brazos a su maravillosa esposa, he aquí que se abrieron las cortinas y reapareció doña Sada, seguida de una nodriza que llevaba a 2 gemelos, señoras, señores, las 1000 noches no ha sido en vano, colgados de sus senos, en tanto que un tercer niño marchaba a gatas detrás de ella. 1, 2, 3. Un paréntesis. Tienen que ser 3 los hijos, por una cuestión numérica también, ¿no? Pero no han pasado 3 años, sería demasiado exagerado. Entonces tiene 1 y 2 gemelos. Vamos a esto. ¿Cómo este rey, Sherezade estaba embarazada, no la había visto, se hacía el tonto? Supongo que es uno de los grandes ejercicios de la literatura, el abstraernos. Hasta el mismo rey se abstrae. Ustedes me dirán, es exagerado, por supuesto, pero ¿qué no lo es en una serie de historias en las que Fritz, es decir, seres fabulosos, lámparas que se frotan y salen genios, divinidades y monstruos menores, divinidades no, porque estamos ante un monoteísmo, pero sí fuerzas positivas y fuerzas negativas que se manifiestan con forma humana en muchos casos? Y Sherezade, sonriendo, se encaró con el rey Shahriar y le puso delante a los 3 pequeñuelos. Después de estrecharlos contra su pecho y con los ojos húmedos de lágrimas le dijo: «Oh rey del tiempo», frase que va a usar después también Borges, ¿no? En un cuento famosísimo, ¿sí? «He aquí los 3 hijos que en estos 3 años te ha deparado el retribuidor por mediación mía». Encima el gran premio, ¿no? Haberla escuchado no ha sido solo el premio de cambiar su alma, sino de tener descendencia. Estamos en una monarquía, señores, señoras y señores.
Mientras el rey Shahryar besaba a sus hijos, penetrado en una alegría indecible y conmovido hasta el fondo de sus entrañas, Sherazade continuó: tu hijo mayor tiene ahora 2 años cumplidos, y estos 2 gemelos no tardarán en tener 1 año de edad. Va, todo es lógico. Alá aleje de los 3 el mal de ojo. Y añadió, por su belleza, ¿no? Sin duda te acordarás, oh rey del tiempo, de que estuve indispuesta 20 días entre las 679 noches y las 700. Pues entonces precisamente fue cuando di a luz a estos 2 gemelos, cuyo alumbramiento me ha fatigado mucho más que el de un hermano mayor el año anterior, de su hermano mayor, discúlpeme. Porque tan poco molesta estuve en mi primer parto, que pude continuarte sin interrupción la historia empezada a la sazón de la docta simpatía. Del primer niño no hubo ningún hecho. De los 2 posteriores, entre las noches 669 y las 670, Sherazade está indispuesta, le hace creer. Ahora, este rey o era poco atento quiero decir no porque fuera un maleducado en torno de cómo trataba, si bien ya no tenemos más justificación, ¿no? Ha hecho horrores, cometido errores y horrores, pero no observaba, o Sherazade era tan buena narradora y una amante tan espectacular que engañaba. Y tras de hablar así se calló, y el rey Shahryar, que estaba en el límite extremo de la emoción, paseaba sus miradas de la madre a los hijos y de los hijos a la madre, y no podía pronunciar ni una sola palabra. Bien, obviamente le van a narrar los hechos de esas 3 bellezas de hijos que le quedan, y voy hacia el final, porque esto tiene que terminar de una manera positiva. No porque quiera halagar al público, sino porque la historia marco, es decir, la historia de Sherazade, Doña Sada, por supuesto, y el rey Shahryar fundamentalmente, como decíamos, es una historia de redención, de salvación de un alma, pero también es la historia personal de Sherazade, que ha sacrificado su vida junto a este rey, con el que ha tenido 3 hijos y que ha tenido que esconder todo ello para que verdaderamente haya un cambio en él con el cual pueda recibir la buena noticia de la descendencia. Entonces las 2 hermanas se arrojaron al cuello de su padre, el visir, que las besó, llaman al visir, no, por supuesto, besó a los 3 hijos de Sherazade y se despidió tiernamente de todos. Luego partió para su reino a la cabeza de una escolta magnífica, y Alá le escribió la seguridad y le hizo llegar sin contratiempo a Samarcanda al-Ham. Samarcanda, una de las regiones míticas de la ruta de la seda más importantes. Y se regocijaron con su llegada los habitantes de Samarcanda, y reinó sobre ellos con toda justicia, y fue un gran rey entre los reyes. Y esto es lo referente a él, al padre de Sherazade, que es hecho rey por el mismo rey Shahryar. Pero en cuanto al rey Shahryar, se apresuró a llamar a los escribas más hábiles de los países musulmanes y a los analistas más renombrados, y les dio orden de escribir cuanto le había sucedido con su esposa Sherazade desde el principio hasta el fin, sin omitir un solo detalle. Y pusieron mano a la obra, y de tal suerte escribieron con letras de oro 30 volúmenes, ni uno más ni uno menos. Y llamaron a esta serie de maravillas y de asombrosas y de asombros el libro de las 1000 noches y una noche. Recuerdo El Quijote, y ustedes lo estarán recordando. Hay una novela dentro de una novela, bien, amén de otras cosas. La realidad y la ficción borran sus límites. Aquí pasa algo parecido. Esta ficción, no solo parecido, sino muy semejante, esta ficción que ha construido
un determinado narrador, de pronto se vuelca en una historia que ha sido escrita sobre la base de algo real. ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde la ficción? Les recuerdo que el Quijote cita a un escritor árabe, Cide Hamete Benengeli, que ha escrito esta historia primera del Quijote sobre la que se basa la del narrador genial del Quijote. Es un árabe. ¿Por qué? Porque los árabes eran maestros del relato durante la Edad Media y el mundo español ha bebido de ese venero de cultura que fue el Islam de una manera notable. Luego, por orden del rey Shahriar, sacaron un gran número de copias fieles que difundieron por los 4 costados del imperio para que sirvieran de enseñanza a las generaciones. Finalidad didáctica. Por supuesto que esto lo tiene una finalidad didáctica, ¿no? Tiene que enseñar el buen principio, el bien, triunfa el bien. Alguien habría pensado, matemos al rey, cortémosle la cabeza, ¿no? Lo que de alguna manera hace Judith en el Antiguo Testamento, con Holofernes, que ha sido sin duda, alguna de las fuentes de esto. Pero aquí no. Aquí Sherezade opera por el convencimiento, opera por la belleza. Es una herramienta mucho más lenta, sí, ustedes me dirán, pero mucho más profunda. Respecto al manuscrito original, lo depositaron en el armario de oro del reino bajo la custodia del visir del tesoro. Y el rey Shahriar y su esposa, la reina Sherezade, aquella bienaventurada, y el rey Yasamán y su esposa Doña Sada, porque las hermanas se van a casar con los 2 hermanos, aquella encantadora, vivieron entre delicias, felicidades y alegrías años y años, con días más admirables que los anteriores y noches más blancas que el rostro de los días, hasta la llegada de la separadora de amigos, la destructora de palacios y la constructora de tumbas, la inexorable, la inevitable. No la nombra, ¿no? Pero justamente todos los eufemismos para decir que ha venido la ley inevitable justamente de la vida. Esto tiene todo un sentido. En el mundo musulmán es muy importante, ¿no? Cuando se nombra incluso a Dios, las características del Dios, el muy clemente, el muy misericordioso, ¿sí? El creador absoluto, o como veíamos recién, el que más sabe, el que sabe más. Y aquí en este caso la muerte, buida de esa idea de un trabajo inexorable, inevitable. Y tales son las historias espléndidas, llamadas las 1000 noches y una noche, con lo que en ellas hay de cosas extraordinarias, enseñanzas, maravillas, prodigios, asombros y belleza. Pero Alá es más sabio, no lo olvidemos. Aquí el narrador, que es otro, que no es Sherezade, ¿no? Y solo él puede discernir en todo ello lo que es verdad y lo que no es verdad. Él es el omnisciente, otra vez, ¿no? Loores y gloria hasta el fin de los tiempos, al que permanece intangible en su eternidad, cambia a su antojo los acontecimientos y no experimenta ningún cambio. El dueño de lo visible y de lo invisible, el único viviente. Y la plegaria y la paz y las más escogidas bendiciones para el elegido por el supremo potentado de ambos mundos, para nuestro Señor Mahoma, príncipe de los enviados, joya del universo. Pidámosle dicha y bienaventuranza. Está traducido, pidámosle un dichoso y bienaventurado fin, ¿no? Sería el término. Bien, así termina. De pronto, 3 años nos llevaron 3000 páginas. Toda una vida, apenas un párrafo. ¿Qué ha sido lo importante? Bueno, obviamente en la vida de Sherezade y del rey Shahriar, de Doña Sada y de su hermano, y del hermano del rey. Fundamentalmente que se amaron, formaron matrimonio y vivieron en felicidad eterna, como dice, hasta que vino la muerte. Todo eso se puede pensar, pero lo fundamental de todo ello, lo fundamental de todo este texto,
son esas 1000 noches y una noche en la que el universo se detuvo para un rey, para que pudiera lavar sus heridas y fundamentalmente cambiar su alma, como dice aquí. No porque la cambiara por otra, entiéndame, y creo que ustedes lo saben. No se trata de eso. Se trata de que su misma alma se purifique. Luego, en la Divina Comedia, cuando en el purgatorio se hable de ese lavado de las almas, justamente es el gran Dante el que está tomando una tradición muy típica del Islam, porque la purificación de las almas en el purgatorio no es una idea de principio cristiana, sino una idea musulmana. Final de las 1001 noches. Yo sé que después de seguramente semanas al menos de lectura, quien lee este libro siente a la vez un alivio porque dice, he llegado, lo he podido leer, pero también siente una enorme pena, porque uno quisiera que esta historia continuara, una historia sin fin, diríamos, ¿no? Como otro texto muy importante, al cual se puede regresar fragmentariamente, por supuesto. Una vez leído todo ya uno puede disfrutar de aquellos cuentos que le parecen mejores, pero mi consejo es leerla completa, empezar de cero y llegar a la noche 1001 para disfrutar de toda esa esencia. En el último encuentro, en el quinto, vamos a hablar de algunos lectores de las 1001 noches, cómo la leyeron, y vamos a hablar de algunos símbolos que se trabajan aquí. Es un texto de carácter también muy simbólico en muchos sentidos. Espero que esto sirva para ustedes fundamentalmente para invitarlos a ir a leerlo. No reemplaza la lectura, como digo siempre, con cualquiera de estos cursos, ¿no? El de la Divina Comedia, el de la Ilíada y la Odisea, no reemplazan la lectura. Vayan a disfrutarlo. Yo tengo esta traducción, tengo también la de Barton, la voy a mostrar mañana, que es la de Vicente Blasco Ibáñez. Es digna, es muy digna. Está basada en la traducción de Mardru, del francés, como he dicho. Hoy existe una traducción al castellano directo del árabe. Ya existía una maravillosa, la de Rafael Cancino Sassens, pero eso será tema para el último encuentro. Los espero en el quinto encuentro. Nos estamos viendo y como digo siempre, adiós y gracias.